Pues mi hijo nació bien. Ya como a la edad de unos 3 años, empezó con malestar y empezamos a batallar con él. Lo llevamos con muchos médicos, no nos daban diagnóstico. Y cuando tenía como unos 6 años, y fue el médico y le diagnosticó, dijo, ¿sabe qué? Tienen que internar a este niño porque para mí que tiene problemas con el riñón. Lo llevamos al hospital, pues ya un montón de estudios y todo, y como a los 7 años, yo creo 8, me lo empezaron a dializar. Total que cada vez que iba lo dializaban y luego ya le quitaban la diálisis y ya duraba todo el año y así. La última vez cuando él estaba internado, chiquito, una amiga, porque yo iba a otra iglesia, y ella me mandó una carta y me decía, Rosy, entrégale a Dios a tu hijo. Y total, pasó el tiempo, me lo dieron de alta y el primer domingo que estuvimos aquí, fuimos a la iglesia. Ese día el pastor habló de lo que era entregar a Dios a los hijos. Ya nos había explicado qué era entregar a Dios y pásenle al altar. Entonces yo agarré a mi hijo de la mano y pasamos al altar. Bueno, total, a partir de esa fecha, pasaron los años y jamás se volvió a enfermar. Estaba muy contenta, ¿verdad? Por el milagro, dije, ay Dios mío. Y estaba feliz y mi hijo jamás se volvió a enfermar, hasta la edad de 24 años. Pero se recuperó y ya nos fuimos a la casa. Y ya estando en la casa, él un día me dijo, mamá, me duele mucho la cabeza. Y luego me dijo, mamá, no, casi me vuelvo loco. Yo no puedo, llévame al hospital. Y pues no, era un derrame cerebral. Todavía me duele mucho. Pero yo nunca dejé de venir a la iglesia. No falta ningún domingo. Y venía llorando. A veces me salía a medio sermón, no aguantaba. Pero el domingo siguiente volví a venir. Sentía la necesidad de que Dios me ayudara. Porque yo sabía que nada me iba a consolar, nada me iba a ayudar, más que Dios. Pero fue una cosa muy, muy difícil. Sin embargo, poco a poco me fui recuperando. Pero pues ya ando de pies, gracias a Dios. Mi esposo se contagió. Al día siguiente, me dieron una receta para empezarse a medicar. Al día siguiente yo ya andaba bien. Y él no. Él poco a poco fue más mal. Y hasta que falleció. Pero ahora que murió mi esposo, haz de cuenta que fue algo increíble, fue algo muy bonito porque mis compañeras del grupo de conexión obviamente no esperaron. Ellas al primer día ya estaban ahí con comida. Se organizaron y cada día una me llevaba alimento. Entonces yo agradecidísima con Dios y yo dije, es Dios obrando a través de ellas, no es más. Bueno, a mí me ha ayudado mucho, ¿sabes qué? El tiempo con Dios. A mí me han visto mis amigas que no son cristianas, que ellas vieron cómo yo estaba cuando mi hijo. Ellas sabían cómo yo me había puesto y que poco a poco fui mejorando y paz, que sigue lo de mi marido. Entonces, pues sí, pues me puse mal, pero como diferente. La verdad es Dios. Para mí es Dios porque tengo un devocional y en mi casa la oración es muy importante porque Dios es mi compañía. Ya le puedo platicar todo lo que siento. De hecho, aunque no le platique, pues Él sabe, ¿no? Entonces lo que yo les diría, pues es que se acerquen a Dios y a Él le digan todas sus necesidades, porque aunque Él las sabe, pero pues Él quiere que se las digamos. Y eso, no separarse, pues no dejar de leer la Biblia, no dejar el devocional. Es lo que a mí me ha ayudado.
Muy buenas tardes, buenos días todavía. Qué gusto poder compartir esta palabra con ustedes en esta mañana. Y qué impactante el testimonio de Rosy, donde ella puede abrir su corazón y puede comentarnos, contarnos cuál fue su historia. Creo que todos ante la pérdida de un ser querido, el dolor es muy profundo y no podemos siquiera imaginar, solamente el que lo vive, perder a un hijo y al poco tiempo también perder al esposo. Quiero decirles que Rosy era su único hijo, estaba terminando ya la carrera de medicina y sin duda hemos estado pasando por tiempos donde el dolor ha acechado a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos y nos preguntamos cómo superar el dolor. Y algunos cristianos se preguntan, bueno, ¿está bien que duela porque yo amo a Dios? Claro que sí. Dicen las estadísticas que aproximadamente vamos a pasar a lo largo de toda nuestra vida 40 pérdidas. Y las estadísticas hablan de pérdidas en relación a la muerte de un ser querido, pero también habla de la pérdida tal vez de un trabajo, de un novio, de una novia, de todo tipo de pérdidas. Pero yo hoy me quiero centrar en lo que hemos estado viviendo en el año que pasó y parte de este que ha comenzado, acerca de las pérdidas de aquellos seres que amábamos y que muchos de ellos ni siquiera pensábamos que el COVID podía hacer estragos en su vida, o que quizás otra enfermedad tocó a la puerta y tan repentinamente muchos de ellos se fueron. Quiero decirte que Dios tiene palabra para nosotros en relación a esto. Quiero que hoy derribes los mitos que tienes en relación al dolor de la pérdida. Quiero que hoy pongas tu esperanza, no en una herramienta más, no en un curso más, sino una esperanza viva, trascendente, eterna que tenemos de parte de Dios para superar estos tiempos difíciles, estos tiempos de pérdida. Me encanta un autor porque dice que el dolor no es un estudio, no podemos estudiar el dolor. El dolor es una emoción y el dolor se siente. Y nadie más que el que lo está pasando sabe cómo se siente. Nosotros podemos decir, lo imagino, pienso, creo que puede ser así o asá. Pero finalmente nadie puede ponerse en los zapatos de aquel que está sufriendo la pérdida, de aquel que dejó de estar físicamente con alguno de los seres que amaba. Por lo tanto, el dolor no se estudia, el dolor se atraviesa porque es un proceso. Y el dolor en la vida es parte de. Ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir dolor. Esta vida trae dolor. La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesar esos procesos de duelos? ¿Qué decisiones vas a tomar en esos procesos de dolor profundo que aquietan tu vida y tu corazón? Pasamos por varios ciclos también a lo largo de nuestra vida, pero hay dos ciclos que sí o sí tú y yo los vamos a atravesar, que es el ciclo del nacimiento y el ciclo de la muerte. Todos vamos a pasar. Todos ya los que estamos aquí atravesamos lo que significa el nacimiento, aunque no te acuerdes, pero seguramente alguien te contó cómo fue ese momento y todos en algún momento nos enfrentaremos a la muerte. Esto es algo que no podemos eludir. Y los hijos de Dios, frente a la pérdida, frente al dolor, tenemos una realidad sobrenatural. Es una realidad sobrenatural que activa completamente mi fe para que lo que la palabra de Dios dice sea mi ancla en el momento más difícil. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23 y escuchamos y lo leemos en voz alta y nosotros mismos nos escuchamos y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Promesas de ese tipo que tenemos a lo largo de toda la palabra, que no son herramientas, sino que son fundamentos, anclas para nuestra vida que nos ayudan a superar el dolor. No dice, no voy a pasar tiempos de dificultad o de muerte. Dice, aunque ande en esos valles de sombra, de muerte, de dolor, de angustia, sé que por creer en ti, por confiar en ti, tú estarás conmigo.
Todos sufrimos el dolor de la pérdida. Este es el primer punto que quiero en esta mañana que te quede claro. Todos sufrimos el dolor de la pérdida. Tenemos hartos ejemplos en la Biblia donde vemos hombres y mujeres de fe que se enfrentaron a la pérdida de un ser querido y lejos de disimularlo, lejos de tapar el dolor, todos ellos evidenciaron e hicieron luto por la pérdida que tenían. Vemos a un David que ante la pérdida de su hijo hace luto, y en aquellos tiempos dicen que cuenta la historia y cuenta la Biblia, también los historiadores, que una manera de hacer luto, porque el luto es algo cultural, cada cultura lo adopta como mejor le parece honrar al difunto, y entonces en esta ocasión dice que se vestían de cilicio, se vestían con ropas ásperas, o rasgaban sus vestiduras y ponían cenizas en su cabeza en señal de que estaban pasando un tiempo de duelo, un tiempo difícil. Tenemos a un Job que de la noche a la mañana pierde a sus 10 hijos y pierde todo lo material que tenía y hace luto y hace duelo y se duele, y las historias nos cuentan que ellos lloran, y aún, por ejemplo, el rey David llora delante del pueblo, y muchos pudieran decir, ay, pero era el rey, ¿por qué no se encerró a llorar? Porque el dolor no lo podemos ocultar. Lo más sano para el dolor es que lo puedas sacar y los puedas externar. Conforme hemos ido creciendo, la cultura nos ha enseñado y nos ha dicho, no llores, o si lloras, enciérrate en un cuarto, que no te vean porque por ahí a lo mejor creen que eres débil. Para algunos cristianos religiosos dicen, no, ¿cómo voy a mostrar si yo tengo fe y creo en Dios? No puedo mostrar que tengo dolor en mi corazón, que hay llanto, que hay noches que no puedo dormir de la angustia que hay en mi corazón. Todas estas cosas lo único que hacen es detener ese proceso del duelo, por el cual todos los seres humanos, de alguna u otra manera, en algún momento de tu vida, lo vas a tener que enfrentar, lo vamos a tener que enfrentar. ¿Y qué decirles del mismo Jesús? Que frente a la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto, frente a la multitud que lo rodeaba, Jesús lloró, dice el pasaje. Jesús lloró. Aun y cuando él sabía que tenía todo el poder para levantar de los muertos a Lázaro, ante la misma idea de pensar en no volver a ver a Lázaro en esta vida, Jesús lloró. Jesús, ante la inminente muerte que le tocaba, dice que sudó lágrimas de sangre. Se estaba enfrentando a la muerte y había dolor, había angustia allí en el huerto de los olivos. Y sus discípulos vieron el dolor de su maestro. Y sus discípulos y la multitud vieron a ese Jesús que podía sanar, y ahora tenían frente a ellos la posibilidad y una revelación mayor de que no solamente sanaba, sino también resucitaba, a un Jesús que llora, a un Jesús que expresa su dolor. Los hijos de Dios sufrimos el dolor de la pérdida. Y creo que esta pandemia ha hecho llorar al mundo entero. Ninguno de nosotros quedamos exentos de un familiar, de un amigo, de un conocido muy cercano que en este último tiempo se fue. Y hubo dolor, y seguramente lloramos, y varias veces al año. Y yo quiero quitarte la idea, la mentira, que no te permite vivir el dolor como parte de la vida, para que podamos de alguna manera tomar herramientas, pero yo te decía herramientas, pero también la capacidad de algo sobrenatural que puede ayudarnos a sobrellevar el dolor o a pasar estos túneles oscuros que ninguno de nosotros en esta vida estamos exentos. Rosy nos decía, por momentos iba a la iglesia, no dejé de ir a la iglesia en medio de mi dolor. Y lloraba, aunque a veces me tenía que incluso salir a mitad del sermón porque no aguantaba el dolor que había en mi corazón. Sin embargo, ella se refugió y dijo, no voy a quedarme a llorar sola.
No voy a pensar en qué van a decir los demás que ven llorar a Rosy. Claro, ¿cómo no iba a llorar? Perdió al hijo y perdió al esposo. Nosotros los hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es compasivos. Todos sufrimos y erradicar las mentiras y los mitos que nos hacen creer y que las creemos, las incorporamos, las vivimos nosotros y queremos que los demás, se las imponemos también a los demás. Cuando están pasando un tiempo de duelo o de dolor profundo en su vida. Y entonces les decimos, como te decía recién, no llores. Y le generamos más culpa a la persona, porque si llora, le hacemos pensar o creer que es menos espiritual o que no confía lo suficiente en Dios. La aconsejamos o nosotros mismos, frente al dolor de esa pérdida, queremos rápidamente reemplazar la pérdida de alguna u otra manera, sea con otra persona, sea con una actividad o sea con el trabajo, porque no queremos conectar, no queremos contactar con el dolor que nos está produciendo la pérdida física de ese ser querido. ¿Cuántas veces nos decimos o le decimos a otro, tienes que aguantar y ser fuerte? Los demás no te pueden ver débil, porque llorar y manifestar el dolor en nuestra cultura es signo de debilidad. Más si eres hombre. Y es lo peor que puedes hacer para poder superar tu duelo. Necesitas llorar, no importa cómo, no importa dónde, no importa si te ven. Algunos decimos, es que necesitas ser fuerte para tus hijos no te pueden ver llorar. ¿Dónde dice en la Biblia que tus hijos no te pueden ver llorar? Claro que te pueden ver llorar. Claro que pueden ver tu debilidad, claro que pueden ver tu dolor, porque el dolor, como te decía, lo peor que puedes hacer es esconderlo, lo peor que puedes hacer es reprimirlo, porque luego el dolor saldrá disfrazado a través de una enfermedad o a través de otro tipo de situaciones, pero no es el tema hoy. Yo hoy quiero quitarte el mito, la idea de que por ser cristiano, hijo de Dios y tener fe, no puedes manifestar tu dolor. Quiero quitarte ese peso de tu corazón y decirte, puedes permitirte llorar y puedes permitirte hacer luto y puedes permitirte atravesar este proceso de duelo. Es legítimo, no es pecado, al contrario, es liberador. El llanto es liberador. Porque de lo contrario, todas las demás son posturas religiosas que lo único que hacemos es cargar a las personas en lugar de liberarlas. Y hartos ejemplos tenemos en la Biblia, como te dije, a los que tú te puedes remitir para ver cómo atravesaron sus procesos de duelo. Lo cierto es, mis queridos y mis queridas, y yo sé que hay muchos detrás de esta cámara que están hambrientos de que te quiten la culpa del dolor. El dolor duele, pero ¿qué crees? Y aquí va el segundo punto. Todos, así como todos vamos a pasar por tiempos de duelos, todos tenemos una esperanza de eternidad. Y que si quisiéramos usar todo este espacio para hablar del duelo, no nos alcanzaría. Por lo tanto, acerca de los mitos y todo eso voy a compartirte el próximo domingo. Pero hoy quiero sentar una base bíblica, sobrenatural, poderosa en tu vida para atravesar los procesos de duelo o para enfrentar la muerte, que es aquello a lo que todos los seres humanos de alguna u otra manera le tienen miedo. O le tenemos miedo, o le tuvimos miedo, o es algo que no queremos ni siquiera pensar. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Por lo tanto, cada vez que en la mesa o en la casa se hablaba de muerte, cualquiera de nosotros decíamos, ay, no toques ese tema. No queremos hablar del tema porque no queríamos recordar el dolor de la pérdida. Y eso nos sucede cuando no hacemos un duelo, cuando no pasamos un proceso natural y sano para nuestras emociones. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a la persona de Jesucristo, no tienes una herramienta. Jesucristo, quiero que te quede claro, no es una herramienta más. Jesucristo es la obra sobrenatural de eternidad que puede cambiar tu circunstancia de vida. No te devuelve a la persona que perdiste, pero te acompaña en ese túnel de duelo de una manera especial, con una esperanza de gloria
que ahora vamos a ver a través de lo que su palabra nos dice. Perder a un ser querido, ¿por qué nos resistimos todos a la pérdida? Porque todos fuimos creados con un sentido de eternidad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que Dios, que es eterno, depositó este sello de eternidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu. Por eso ninguno de nosotros queremos perder. Queremos vivir eternamente. Por eso este tema de la muerte nos genera angustia, nos genera miedo. Pero cuando Dios creó al mundo y cuando estaba en el Edén y puso a Adán y puso a Eva, no era la idea, porque había una idea de muerte, pero no era lo que Dios quería para el hombre. Había un sentido de eternidad para ese hombre, esa mujer y esa gran familia que Dios iba a formar. Pero dice la palabra de Dios, tú lo puedes leer y te voy a dar el pasaje para que lo busques después, no lo voy a leer porque se va a hacer muy largo. Génesis 2, 15 al 17, que a través de la desobediencia de Adán entra esta idea de muerte al ser humano. Esta idea de pérdida, algo había perdido. Su espíritu se había muerto por la desobediencia, por querer vivir como él quería. Y entonces lo que le llamamos el pecado original se asienta en el corazón del hombre y entonces aparece la muerte. Y juntamente con la muerte aparece esta idea de pecado, de separación, de desobediencia, de angustia, de llanto, de dolor, todo lo que acompaña este tema de la muerte. Sin embargo, Dios no se quedó ahí, sino que en su plan ideó devolvernos la vida y lo hizo a través de Jesucristo, lo más preciado que tenía, su único Hijo amado, como dicen las Escrituras en Juan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda es no se muera, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa entonces? ¿Que los que creemos en Dios no nos vamos a morir? No, sí, nos vamos a morir. Físicamente vamos a tener que enfrentar la muerte. Pero hay dos tipos de muerte. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. La física la tendremos que atravesar todos en algún momento. Pero la más importante es la muerte espiritual, que te prepara para la vida eterna. Y quiero leerte algunos pasajes o varios pasajes muy reveladores que te lo van a explicar mejor de lo que yo te lo pudiera decir en esta mañana. Por Cristo entra la vida. Dice Mateo 10, 28 al 31, anótalo. No temas a quienes quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre?, dijo Jesús. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer en tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Fíjense lo que Jesús les está revelando. Les dice, no tengan miedo a morirse, no tengan miedo a quien los pueda matar. Teman, respeten a aquel que puede hacer que tu vida espiritual y física se muera. Y el dueño de la vida es Dios. Dios es el que en su voluntad permisiva, valga la redundancia, permite o no la muerte física. Quisiéramos poder explicarte por qué pasó lo que pasó, por qué perdiste a ese ser que tanto amabas, por qué en esta situación, por qué en esta edad, por qué no tenemos respuesta.
pero lo que sí sé es lo que dice el ancla, la palabra de Dios, a lo cual yo elijo aferrarme y a lo cual yo elijo creer. Y dice que ni un cabello cae de mi cabeza sin que Dios lo permita, que todos los cabellos de mi cabeza están contados. Significa que si Él puede hacer eso con cada uno de los seres humanos, tiene el control sobre nuestras vidas. Y nada pasa que Dios no lo permita. Y empieza diciendo el pasaje: ¿no valen ustedes más que unos gorriones? Evidentemente ahora los gorriones están muy caros si tú los quieres comprar, pero en ese tiempo vendían los gorriones muy baratos. Y dice, y sin embargo ellos no buscan alimento, no buscan dónde dormir, Dios les da todo. ¿No valen ustedes mucho más? ¿No valemos nosotros mucho más ahora que ya experimentamos que Jesús dio su vida por amor a mí, para restaurar mi relación con el Padre y para ofrecerme el regalo de una vida eterna? El regalo de una vida para que no pase por la muerte espiritual. Pasaré por la muerte física, pero no por la espiritual. Para eso Jesús vino. Por eso cantábamos la canción que es la herencia que Jesús nos dejó. Parte de esa herencia tiene que ver con esa eternidad. Todos los seres humanos tenemos un sentido de eternidad, pero nosotros tenemos que decidir dónde vamos a pasar esa eternidad, y eso es lo que propone la palabra de Dios. Nada sucede en tu vida y en la mía que Dios no lo permita. Y si Él nos ama tanto, entonces puedes confiar que Él tiene siempre el control. Aun cuando no estés con aquellos que amas, aún en medio de esa pérdida tan dolorosa, Él nunca ha perdido el control. La preocupación, dice, debe ser: ¿dónde pasaré mi vida espiritual? O si viviré espiritualmente o si moriré espiritualmente. Esa debería ser nuestra preocupación. Cuando morimos, nuestro cuerpo y nuestra alma o nuestro espíritu se separa. Nosotros sabemos que el cuerpo se muere, se separa el alma y el espíritu, lo vamos a leer ahora en un pasaje, y el cuerpo se deteriora y huele mal y se vuelve polvo. Pero hay un espíritu que inmediatamente se presenta delante de Dios. Hay un espíritu que tiene vida. Y por eso es por lo que tú y yo necesitamos preocuparnos en esta vida mientras caminamos en esta vida física. Les dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 50 de la primera carta. Escucha bien. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. ¿Por qué? Porque este cuerpo es finito. Porque este cuerpo va envejeciendo, porque este cuerpo se va gastando, porque este cuerpo tiene un límite. No puede heredar o no puede disfrutar en lo sobrenatural. Y entonces sigue diciendo, pero permítanme, les dice, revelarles un secreto más maravilloso. O sea, Pablo les está diciendo, morir nos vamos a morir, porque este cuerpo se va deteriorando y no podemos estar en el reino de los cielos con este cuerpo. Y aparte muchos de nosotros diríamos, ay, qué bueno, porque no voy a entrar al reino con esta nariz o con este, ¿no? Usted me entiende. Y va a decir, bueno, no voy a entrar así, Dios va a hacer todo nuevo. Claro que sí, te va a dar un cuerpo preparado para la eternidad. Pero entonces les dice, eso es lo de menos, déjenme revelarles o contarles algo mucho más profundo. No todos moriremos, pero seremos transformados. Acá Pablo se estaba refiriendo a que si el Señor, cuando el Señor venga, habrán algunos todavía que no van a experimentar la muerte física. Dice Apocalipsis que serán llevados en una nube juntamente con Cristo. Y que esto sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán.
entonces se cumplirá la siguiente escritura. Y este pasaje me emociona. Y ayer cuando lo volví a leer me daban así como hasta ganas de gritarlo. Porque inclusive en la Nueva Traducción Viviente está con signos de admiración. Y yo me lo imagino a Pablo después de hablarles del cuerpo físico, de hablarles del cuerpo espiritual y de ser transformados en un instante. Les dice, la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! Que tienes el poder de hacer que todo termine. ¡Oh muerte! Que tienes el poder de generar tanto dolor y tanta angustia. ¡Oh muerte! Que me has hecho vivir en una depresión eterna que no he podido superar. Eso está queriendo decir Pablo. ¿Dónde está tu victoria? Pablo les está diciendo, o sea, claro que la muerte es un tema importante, claro que les preocupa a los corintios, pero quiero decirles que un día se van a morir y este cuerpo finito se va a acabar porque no podemos entrar con este cuerpo imperfecto al reino de los cielos. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para entrar a la presencia de Dios. Y entonces dice, en ese momento le vamos a decir a la muerte, oh muerte, ¿dónde estaba tu victoria que amedrentaste por siglos y siglos a la humanidad? Porque acuérdate que la muerte entró por el pecado, pero la vida entró por la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. ¡Wow! Y entonces le seguiremos diciendo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está eso que nos dolía y nos lastimaba tanto? Pues el pecado es el aguijón de la muerte. Pero gracias a Dios, en Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque el primero que venció la muerte fue Jesucristo cuando se levantó triunfante al tercer día. Y dijo, así como yo me levanté triunfante, los que creen en mí, habrá un día que se levantarán triunfante. Y la muerte espiritual no tiene poder sobre ellos. Y tú dirás, ¿y yo cómo puedo acceder a eso? Yo quiero tener esa seguridad de la vida eterna. ¿Qué me garantiza a mí que cuando me muera, en un instante seré trasladada y mi cuerpo será transformado, aunque mi cuerpo aquí en la tierra quede sepultado o me repartan en cenizas? ¿Qué puedo hacer para tener esa seguridad? Dice el pasaje de Juan, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Es muy sencillo, todos los que creen que Jesucristo vino por amor a tu vida, para limpiar tu pecado, todos aquellos que creen y se arrepienten de haber vivido una vida de desobediencia, tienen vida eterna. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Marta estaba llore y llore y llore por la muerte de Lázaro, y Jesús se le caían las lágrimas, pero escucha lo que le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Cuál es la receta? Es tan sencilla. A veces queremos cosas muy complicadas y pagar precios muy altos porque eso nos daría la garantía de que es seguro, bueno, porque me salió caro. Sin embargo, dice, todo aquel que cree en mí jamás morirá, aun y cuando físicamente haya muerto. El aguijón de la muerte es el pecado. Dice Romanos, porque la paga, el precio del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No en las buenas obras, no en que me porto bien, no en que soy una persona afable y me llevo bien con todas. Dice, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo. En Cristo Jesús. En depositar mi vida en sus manos porque Él tiene el control
de todo lo que pasa. En depositar mi vida y arrepentirme y decirle, Señor, sé que algún día voy a partir de este mundo, pero cuando parta, en un instante, como dijo Pablo, lo creo, quiero estar en tu presencia. Porque quiero decirte que después que mueras no vas a hacer un recorrido por ahí a ver cuándo llegas. Dice la palabra de Dios que es en un instante. Y para ese instante, tú y yo necesitamos estar listos. Para ese abrir y cerrar de ojos, tú y yo necesitamos estar preparados. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que hay procesos para pasar el duelo, pero a veces la muerte no llega en un proceso, llega repentinamente. Y no la vas a poder evitar la física, yo no la voy a poder evitar. Pero sí en esta vida puedo decidir dónde voy a pasar mi eternidad. Todos moriremos físicamente, pero todos tenemos la oportunidad de decidir creer en Cristo, cuya recompensa es una vida espiritual acompañada de una vida eterna. Todos tenemos la seguridad en la eternidad, porque en la eternidad, fíjate lo que dice el pasaje de Apocalipsis, es una revelación que Juan escribe. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán jamás. Cuando estemos en la presencia de Dios, no habrá llanto ni dolor. La muerte no existirá, la tristeza tampoco. Creo que hasta por una cuestión lógica y de conveniencia humana, sin razonar mucho, nos conviene prepararnos para la eternidad. Nos conviene para un abrir y cerrar de ojos y estar en este lugar donde Él estará con su pueblo, donde disfrutaremos de su presencia inmediata, donde le podremos tocar y besar y donde no habrá llanto, dolor, muerte, angustia ni tristeza. Iglesia, hay un sentido de urgencia en estos tiempos, porque este mensaje hay mucha gente que no lo sabe y no lo conoce, y porque todavía hay gente que está creyendo que tiene que portarse bien para que cuando cruce del otro lado, en un abrir y cerrar de ojos, tenga vida eterna. Porque todavía hay gente que piensa que necesita ayudar a aquel que partió para llegar a la presencia de Dios. Es una decisión que nos urge y que es aquí en vida, que tú y yo necesitamos tomar. Por lo tanto, este mensaje necesita ser anunciado. Urge que lo anunciemos. Iglesia, urge que lo compartas con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Los jueves están orando y estamos orando durante la semana por aquellos que no conocen a Jesús y que son nuestros cercanos. El dolor lo vamos a sentir todos, todos lo vamos a atravesar. La vida física se va a acabar, pero tenemos todos la oportunidad de decidir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu tiempo con Dios? Nosotros, la iglesia, lo que hemos creído, somos los que necesitamos convertirnos en la esperanza para un mundo que está ahogado en el llanto y en el dolor. ¿Quién va a traer palabra de esperanza? ¿Quién va a traer seguridad? ¿Quién va a traer vida a esas personas que están atravesando el duelo? Sino tú y yo, que hemos conocido la vida de Jesús en nuestras vidas. Y eso no significa, mi querido hermano o hermana que estás del otro lado, que si estás en una pérdida, te permitas el llanto y el dolor, pero hay una esperanza de vida eterna. Si estás en ese llanto y dolor, busca ayuda. No importa que llores lo que sea necesario. Recuerda que el dolor duele, pero recuerda que puedes llorar solo o puedes llorar con otras personas que te consuelen o puedes llorar en la misma presencia de Jesús, porque Jesús lloró y sabe cuál es tu dolor.
Este es un tiempo donde está perfecto toda la ayuda que recibas para atravesar tu duelo. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero que tu ancla y tu seguridad sea la esperanza de vida en Cristo Jesús. Que tu ancla y tu seguridad sea la esperanza de que todo no acaba cuando mueres físicamente. Hay algo más y tú necesitas decidirlo en este tiempo. Te invito a cerrar tus ojos. Y si tú no has pasado por una pérdida fuerte, seguramente conoces a alguien que está pasando el dolor de la pérdida. Ora. Si eres parte de la congregación, di: Señor, dame el momento para compartirles de la esperanza de vida. Y ayúdame a ser un soporte para este tiempo tan angustioso, tan difícil por la que esa persona esté pasando. Pero permíteme ser la esperanza que ellos necesitan. Amado Dios, gracias por ese amor tan grande que has derramado en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque no escatimaste lo más preciado que era tu Hijo. Gracias porque aún y cuando estábamos inmersos en la muerte que entró por Adán, tú no te conformaste. Tú anhelabas nuestro corazón junto al tuyo y tú mandaste a Jesús. Gracias porque Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Una vida que podemos experimentar aún en medio del dolor en este tiempo, pero que también experimentaremos el día que ya no estemos. Gracias por esta esperanza. Prepáranos para que en el abrir y cerrar de ojos podamos estar contigo. Hoy te decimos: Señor, toma el control de mi vida. Señor, úsame. Señor, que los que estén a mi alrededor tengan la misma esperanza, de manera que frente a la pérdida tengamos la esperanza de volver a encontrarnos. Gracias por el ancla que es la palabra, que como dice la palabra, tus promesas son sí y solo sí para cada uno de los que elegimos creer en ti. En el nombre de Jesús, amén.